Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción al capítulo número 25 de Summer Pockets. Y bueno, en el episodio anterior vimos cómo finalmente Nanami y Shiroha lograron recrear el arrocito de papá. Lo cual, bueno, al final se supone pues que debió haber sido pues algo bastante bonito, especialmente pues compartirlo ahí en familia, justamente para el abuelo, pero lamentablemente este se termina molestando, ya que Shiroha terminó yendo al restaurante de su padre y vemos como pues era una de las cosas que este no quería pues que pasara, viendo como pues al final, después de enojarse con la chica y esta pues salir llorando, Nanami le termina exigiendo explicaciones, las cuales bueno vemos que finalmente pues nos termina ahí dando un poquito de contexto en general, justamente pues de más que nada la situación pues de la familia Naruse, donde nos revelan que efectivamente este poder, bueno, que tienen pues ahí todas las chicas aparentemente de esta familia, parece que se termina activando justamente pues cuando hay un como arrepentimiento o un dolor extremo y tal, haciendo que obviamente pues la persona quiera revertir pues ese suceso, lo cual vemos que la familia pues para evitar esto termina mencionando, o sea, como pues lo ideal es justamente terminar disfrutando del verano lo mejor que se pueda, algo bastante bonito, la verdad, y les digo, o sea, quiero suponer, porque le digo, no, creo que no recuerdo si lo dejaron en claro, que la razón, o sea, por la que hacen mucho énfasis en el verano y tal, y las memorias de verano y bla, 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 es precisamente porque este poder pues se termina activando más por esa época, gracias pues ya sabemos a todo este elemento misterioso de la isla, donde el otro mundo se termina pues ahí conectándose con el otro y tal, y bueno, ya sabemos pues todo este embrollito. Así que, bueno, al final parece que, tristemente, o sea, aquí te terminas dando cuenta como pues lamentablemente nadie cercano a Shiroha fue capaz pues de darle el apoyo, o sea, que necesitaba esta niña, o sea, que se cuestionaba el por qué sus padres prácticamente pues la habían abandonado, más que nada su madre, o sea, porque bueno, su padre falleció y tal, pero, o sea, la cuestión de su madre, o sea, ¿por qué terminó dejándola sola, o sea, en el momento pues más vulnerable? Y es una de las cosas, o sea, que también a mí me molesta bastante, o sea, cuando me doy cuenta y tal ahí de, o sea, de la cuestión ahí con de la pobre Chiroja ahí sufriendo y la madre va viéndola dejada, le digo, quiero creer de que hay un plot que no estamos viendo, un plot donde la madre, o sea, no fue, o sea, no fue el marido, o sea, por el cual ella se fue, sino más que nada, o sea, por la misma Shiroja, al darse cuenta del sueño, o sea, que justamente pues esta niña tiene, se da cuenta, o sea, de que pues Shiroha, no sé, quiero pensarlo así, o sea, de que tenía poderes y tal, y en su manera de que, oh no, no quiero que mi hija, bla, bla, y hace todo esto, o sea, para intentar salvarla. Pero tristemente, pues las cosas no salieron del todo bien, y bueno, ya sabemos, pues, qué es lo que terminó sucediendo. Le digo, al menos quiero pensar eso. Quiero pensar eso porque es lo único que diría, no, sí, la madre de Shiroha MVP de todo. Porque le digo, la otra situación es como que, chica, chica, ¿cómo abandonas a tu hija? Justamente, o sea, habiendo perdido a su padre. Es que tú te lo piensas y no cuadra. No cuadra para absolutamente nada. Pero, en fin. Bastante triste, aparte, bueno, vemos cómo pues terminó apareciendo esta señora, creo que era la que terminó hablando con Sumugi, recordemos que era amiga de, precisamente pues de esta, de Sumugi, la real y tal, y aparentemente también era amiga pues de la mismísima madre de Shiroha. Así que interesante al final. Es un personaje que parece bastante más importante, pero es raro, la verdad. No, o sea, como que le dan mucha importancia, pero no veo cómo termina cuadrando en toda esta cuestión, la verdad.
verdad, pero en fin. Lamentablemente al final, bueno, viendo cómo pues se acerca el festival ahí, recordemos, haciendo pues las linternitas estas para despedir ahí a los espíritus, Shiroha pues se termina molestando, termina regresando a casa donde se topa pues con esta mujer y tal, le termina pues cuestionando, o sea, por qué, o sea, por qué su madre la abandonó, la abuela malamente, o sea, no supo confortar a la pobre chica y lamentablemente también vemos que pues termina mencionando algo que no debió mencionar, ya que ahora Shiroha, o sea, tiene la idea de que su madre, o sea, terminó yéndose a ver a su padre y que ahora ella pues puede llegar a hacer lo mismo. Y recordemos que la historia era un poquito curiosa, la manera en que uno podía transformarse en la mariposa esta blanca y tal. Así que me termina preocupando qué es lo que terminará siendo pues nuestra querida muchachita. Así que a ver qué es lo que sigue avanzando pues en esta historiecilla, a ver si podemos evitar ese trágico destino y finalmente pues darle una vida feliz a Shirohita y probablemente pues ahí su reencuentro con este Jairi y ya el nacimiento pues de una Umi sin tener que pasar pues con todo por todo este sufrimiento, al menos es lo mínimo que termino pidiendo. Y que no nos regalen, no nos den uno de esos finales donde no, al final para salvarla nunca se debieron conocer Shiroha y Jairi, porque eso me destrozaría también. Y igual al final Umi no debe de nacer y guau, me matan con eso, así que por favor, no. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Uf, qué duro ha llegado a ser este episodio. No me ha gustado, o sea, la verdad que lo hayan cortado en esa parte y tal. Pero bueno, todo depende de cómo pues va a continuar en el siguiente episodio para saber, o sea, si fue una buena elección haber cortado de esa manera la escena. Porque yo digo, o sea, quedaba pues para más, o sea, podían haber quitado pues el opening, digo, el ending y tal, y pues dar una buena resolución ahí con musiquita, no sé si, no, del ending pues no encajaría, pero sí, no sé, alguna canción de la visual novel, o sea, que pegara y darnos pues una resolución ya final de toda esta cuestión. Pero bueno, quitando eso de lado, hablando pues ya de el episodito. Vemos que tristemente, bueno, parece que Shirohita pues ha estado bastante triste pues todo este tiempo, ya después de todo lo ocurrido. Así que Nanami, o sea, continuando buscando una forma pues de hacer feliz a Shiroha, vemos como pues nuevamente termina hablando pues con la tía de Hairi, donde bueno, terminan hablando pues de el significado de lo que termina pues siendo perderlo todo eh, al transformarse pues en la mariposa esta, y no sé si fui yo el que me perdí algo de la historia, o sea, pero no sé cómo llega a la conclusión esta chica de que perderlo todo es como quedarse atrapado, o sea, al poder estar, o sea, que la reflexión es hasta rara, o sea, al final, o sea, al estar en un lugar, o sea, donde no hay
prácticamente pues espacio-tiempo y tal, es como pues estar ahí atrapado en una jaula y tal, y no poder pues estar ahí en una parte. O sea, entiendo a lo que se refiere, pero no entiendo, o sea, cómo pues terminó haciendo conexión, o sea, con la historia de la mariposa. No recuerdo que la historia de la mariposa hablaran de algo espacio-temporal. Según recuerdo, la historia de la mariposa es que simplemente pues la mujer, o sea, saltó y se terminó transformando en una mariposa, dejándolo todo atrás, y terminó volviéndose a encontrar con su amado y ya. Les digo, no recuerdo, o sea, si fue o sea, le digo, no recuerdo si fue alguna situación ahí de espacio-tiempo. Por eso les digo, o sea, entiendo hacia dónde se quiere llegar su punto, porque es muy cierto al estar ahí. O sea, justamente me gusta la comparación, o sea, que hizo con el verano, o sea, lo cual hace especial pues al verano y tal, es que se encuentra en ese corto periodo de tiempo y que pues siempre ahí termina volviendo. Pero ¿qué es lo que pasa, o sea, cuando siempre es verano? Que ya no está eso especial, estás encerrado, o sea, se siente más como pues estar ahí atrapado justamente pues en ese corto periodo. Y me gustó, o sea, como pues al final termina mencionando, o sea, si pudieras volver a ver a una persona, o sea, que más quieres y tal, o sea, usarías ese poder aún sabiendo toda la situación, y como le contesta, o sea, que definitivamente sí, y tal, y fue como que, ¡buah! Potente, porque tiene sentido, o sea, tiene sentido, o sea, a pesar de las consecuencias, es como que en su momento, o sea, cuando alguien quiere a alguien, o sea, como que los riesgos no pesan tanto, o sea, como pues la posibilidad de volver pues a estar con la persona amada. Y uno pues puede llegar a pensar, o sea, que estando con la persona amada, o sea, las consecuencias pues no terminarían importando. Y tiene bastante razón, o sea, porque pensémoslo, o sea, si tuviéramos ese poder, o sea, de poder ahí llegar a poder, o sea, que hubiéramos perdido a alguien muy importante, o sea, si tuviéramos el poder de volver a encontrarse con esa persona, o sea, no lo utilizaríamos y tal, lo dudo bastante. Creo que la gran mayoría, 99% de la gente, o sea, lo terminaría llegando a utilizar. Pero en fin, y me gustó, o sea, porque aquí es donde digo, o sea, aquí me dejaron, o sea, me gusta, o sea, porque aquí cuando mencionan esto es cuando pensé, o sea, no, definitivamente la madre de Shiroha no debió haber hecho esto, o sea, por el padre. O sea, es como que el padre, yo lo siento por el padre, o sea, probablemente fue un buen tipo y tal, pero es como que no tiene tanto peso, no le han, al menos a mí no siento que le hayan dado tanto peso ahí a la relación de la madre, o sea, con el padre, y sí, han estado construyendo algo fuerte, o sea, entre la madre y Shiroha, o sea, que por eso sentía, o sea, de que al final nos iban a dar esa revelación, que al final de cuentas, o sea, no se terminó yendo, o sea, justamente pues por el padre, sino por su hija, lo cual más adelante pues terminamos confirmando cuando después, bueno, ya Nanami, después de esta conversación, y bueno, dejando ahí muy sospechosa, la verdad, a la tía, yo no entiendo es como que le dan ahí como que, o sea, sí, ya sabemos que ella tiene contacto con la madre de Shiroha, pero ¿por qué ella? O sea, era tan buenas amigas, o sea, que dijeron tal, o sea, no sé, es que le digo, esa conexión, o sea, entre la tía y la madre de Shiroge me parece muy rara, la, la verdad. O sea, no sé, es que como que le dan tanto misterio, o sea, que siento que la tía tiene algún trasfondo más profundo, o sea, de que simplemente, es la amiga de, de la madre de Shiroha. Pero bueno, ya después vemos cómo pues terminan ahí disfrutando del festivalito. Vemos cómo pues terminan viendo la ceremonia, que curiosamente pues no tuvimos al vino por obvias razones, y tal, y vemos cómo pues lamentablemente llegando pues el momento, Shiroha termina pues observando a una milagroposa, la cual vemos como pues parece que la termina llamando, y vemos como pues Shiroha la termina mencionando ahí en forma súper
casi lavado de cerebro, que bueno, tiene el poder y bla bla bla, y que va a volver a encontrarse con su madre y bla bla bla. Nanami obviamente pues intenta detenerla, lo cual pues vemos que en su momento pues termina fracasando un poquito. Vemos cómo pues terminan llegando al árbol del milagro, y a través de él vemos cómo pues terminan llegando a el mundo, vamos a llamarlo mundo de los sueños. El mundo de los sueñitos. Um, Donde, bueno, vemos como pues Nanami intenta convencer a Shiroha de que no vaya y de que no obtenga esos poderes, porque si no pues lo va a tener jodido. Y tal, aunque Shiroha pues está ahí en contra, obviamente pues ella quiere ver a su madre, quiere volver a estar con sus padres, o sea, muy entendible, o sea, no se le pueden criticar nada a una niña, o sea, que se siente sola, o sea, que siente que no termina encajando en, como ella menciona, en ninguna parte. Es duro, les digo, es muy duro tal, o sea, imagínate ser o sea, un niño de 10 años más o menos y tal, tu padre falleció, tu madre desapareció, tu abuelo, o sea, no tienes ahí como que una buena conexión y parece, o sea, y sientes que pues él eres una carga, no te llevas bien ahí, o sea, o tú sientes que no te llevas bien ahí con tus amigos a pesar de que estos se preocupan por ti. Es como que es que no sé si lo entienden, o sea, uno podrá pensar ahí, no, que desagradecido Shiroha, lo tenía todo y pero hay que entender, o sea, hay que ponerse en los zapatos pues de esta niña, o sea, que literal está deprimida y se siente sola y tal, o sea, independientemente, o sea, no importa lo que hagan los demás, es como que es complicado, o sea, que Shiroha pues logre sentir ese calor y tal, se siente completamente abandonada. Así que es natural, o sea que al final pues termine llegando a estos extremos. Eh, pero vemos como pues ahí al final, bueno, vemos como pues Nanami le termina revelando justamente pues lo que yo había mencionado. Y es que la madre de Shiroha pues terminó yéndose. Justamente pues por el bien de ella. Aunque sí, no han explicado qué es lo que quería hacer la madre. O sea, les digo, intuyo que es lo que pienso, o sea, que al ver, o sea, que su hija iba a tener este poder y con el miedo, o sea, de que este poder se terminara activando y tal, o sea, por lo de su padre y tal, terminó haciendo pues ese viaje, o sea, para poder estar ahí en el... sí, o sea, fluctuar en el espacio-tiempo y de cierta manera, o sea, poder proteger a su hija. O al menos, le digo, eso es lo que quiero pensar. Le digo, no nos han explicado, pero le digo, me parece pues la razón más lógica y bravo. Bravo, la verdad, o sea, porque aquí, pues sí, o sea, ya perdón de Madre de Shiroja por todo, perdón suegrita, que sí, o sea, yo les dije, o sea, sí, o sea, era la única forma, o sea, que todo esto terminara cuadrando, y me alegra de que haya sido así, porque le digo, de otra forma hubiera quedado muy mal la madre tal, que aún así terminó abandonando a su hija, sí. Sí, la verdad, o sea, porque como dice Shiroha, o sea, lo único que quería era que ella pues estuviera a su lado, o sea, si ella se hubiera quedado no hubiera probablemente pasado pues todo este lío. Pero me imagino que el temor, o sea, de que el poder, bla, 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 pues hizo que la madre pues tomara esta decisión drástica de que, bueno, al menos así podré llegar a protegerla pues de algo. Aunque tristemente pues ya vimos que terminó digamos complicando un poquillo las cositas con todo esto. Pero bueno, afortunadamente Nanami vemos como pues al final le termina mostrando los recuerdos del futuro, donde Shiroha se termina viendo como pues disfrutará de el verano en el futuro, lo cual la termina convenciendo, o sea, para terminar dejando el lugar y no seguir persiguiendo el fantasma pues de sus
padres. Aunque lamentablemente para ella pues es momento de que Nanami desaparezca. Al haber compartido, como ella dice, pues los recuerdos de ese futuro y tal, que justamente pues mantenían ahí atado pues todo, digamos que terminó pues deshilachando todo eso y ahora pues no hay manera de mantenerlo unido, por lo cual poco a poco pues su existencia se va desvaneciendo. Aunque aquí, bueno, terminamos viendo un último milagro donde al final los recuerdos pues de la Shiroha de, bueno, la llamaré del presente, a la Shiroha que conocemos. La Shiroha del presente termina siendo acto de presencia, reconociendo a su hija y obviamente pues ahí intentando, o sea, preguntándole, o sea, por qué terminó haciendo lo que hizo, o sea, si esto pues al final terminará cortando pues la existencia, pues bueno, la conexión pues entre ambas, ya que al no obtener los poderes obviamente pues el verano y el futuro, o sea, que terminamos viendo, o sea, con todo lo que pasó pues no debería de llegar a existir, ya que pues este al final terminará siendo borrado por esta nueva Shiroha, o sea que no terminó dependiendo de los poderes y obviamente pues si no dependió probablemente pues no terminen haciendo una Umi con poderes ni que tampoco termine ahí viajando a el pasado. Así que durito, durito la verdad, pues ahí la despedida al final entre madre e hija. También ahí, bueno, de la madre de Shiroha, que espero que les digo, nos den ahí un poquito también de contexto, o sea, de por qué al final nos terminó haciendo esto. O sea, digo, lo puedo intuir, pero o sea, me gustaría, o sea, que lo dejen ahí en claro. Y tal, o sea, por qué terminar abandonando tan hardcore a su hija. Así que bien, al final pues Umi logró mencionar, bueno, logró salvar a su madre y mencionar las palabras pues que antes quería decirle. Llevo mucho rato esperando, o sea, un te amo. La verdad, o sea, ya sea por parte de Shiroga o por parte de Umi, la verdad, y veo que nunca lo dice y tal, pero al final, pues simplemente quería darle los buenos días de aquel día en que recordemos pues que empezó ahí a Umi pues ser olvidada. Así que bonito, le digo, no me gustó, o sea, que se cortaran esa parte, o sea, es como que, o sea, sí, bonito ahí como que se termina en el buenos días y boom, se acaba. Pero les digo, o sea, depende mucho cómo vaya a continuar el episodio, o sea, si realmente se sintió bien ese final, porque le digo, o sea, estaba para seguir llorando la escena, por eso no me gusta, o sea, que me corten ahí las escenitas, pero le digo, a ver qué es lo que se termina pues desenvolviendo en el final, y a ver, pues si alcanzamos el Stancy Gate. El futuro pues ahí idílico donde Kamome no, o sea, se imaginan que todo esto sea un efecto mariposa y al final esto genera, o sea, que Kamome no termine cayendo en coma, Sumugi no desaparezca. ¿Cómo sería ahí el asunto? O sea, Sumugi no desaparece y la otra Sumugi, ¿cómo se crea? O sea, porque la otra Sumugi se crea en base a que desaparece la otra Sumugi. Así que ahí no sabría cómo, pero me imagino ya que, bueno, aparecieran dos Sumugis. Está... O sea, al no acontecer lo de las mariposas, o sea, Ao no termina cayendo en coma por lo que... No, Ai, perdón, no termina cayendo en coma por lo que Ao pues no necesita buscar ahí y tal. Y Shiroha pues ya, vemos que no termina pues falleciendo por dar a luz a Umi. Así que interesante. Pero lo veo factible, la verdad, y lo veo como una buena resolución para los eventos. O sea, sí lo veo como una buena resolución ahí para los eventos, el hecho, o sea, de que esto genere este efecto mariposa, o sea, que haga que no termine habiendo finales sad para las otras chicas. Lo único que sí es que, bueno, Jairi supongo, o sea, que debería volver a pasar, o sea, de reencontrarse con Shiroha y enamorarse y tal. O sea, supongo que es el hilo rojo del destino ahí y es inevitable.
Lo cual les digo, o sea, da tristeza ahí un poquito lo que pasará con las otras chicas. Así que al final le digo, es que les digo, esto es lo que me preocupaba en un principio, porque no había forma de salvar a las otras chicas. O sea, si Jairi se quedaba con la chica. Por eso les digo que el efecto mariposa este, o sea, me parece una buena resolución y ya no hace que las chicas pues terminen teniendo que depender de su relación pues con Jairi para ser salvadas. Aunque es triste, la verdad, que pues no veamos en parte romance, o sea, por esas partes. Pero, en fin. A ver qué acontecerá y si logramos pues tener ese final feliz pues que todos deseamos. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.